Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 19 de mayo, en esta quinta semana del tiempo de Pascua. ¡Aleluya, aleluya! Cristo ha resucitado. Hoy jueves eucarístico y sacerdotal, ofrece tu visita a Jesús sacramentado y en la hora santa por las vocaciones, el Papa Francisco, los obispos y los sacerdotes. Hoy celebramos en la iglesia a diferentes santos, por ejemplo, a San Francisco Col, presbítero, a San Urbano I, Papa, a San Celestino V, Papa, y también a Santa María Bernarda Blüter, Virgen. María Bernarda Verena nació en Au, en Suiza, en 1848. Se hizo franciscana en el año de 1868. Por invitación del obispo Schumacher de Portoviejo, viaja a Ecuador. Allí funda las franciscanas de la Inmaculada. Posteriormente huye a Colombia por una persecución contra la iglesia. Muere en Cartagena el 19 de mayo de 1924. El 29 de octubre de 1995, San Juan Pablo II la declaró beata. Pidamos pues la poderosa intercesión de esta santa mujer. Bueno, tomamos para hoy el texto bíblico de San Juan capítulo 15 versículos del 9 al 11. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos hoy también en la primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 7 al 21. Ayer escuchábamos este mismo capítulo 15, versículos del 1 al 6. Hoy es la continuación del texto de ayer. Y justo estamos en el tema del primer concilio de la iglesia, llamado el Concilio de Jerusalén. Justamente sobre el mundo de los paganos. El Espíritu Santo estaba actuando a través de los apóstoles, de Pedro, de San Pablo, de Bernabé, y convertía el corazón de muchos a la fe cristiana naciente. Y llama la atención porque algunos judaizantes, algunos judíos muy radicales que se convertían al cristianismo, querían que los paganos se circuncidaran. Fue el tema principal de aquel concilio allá en Jerusalén. Y nos dice el texto bíblico que Pedro toma la palabra, Pablo y Bernabé también toman la palabra, y por último Santiago. Y todos afirman que Dios está escogiendo a los paganos como pueblo suyo y lo pone también como parte de su herencia prometida. Y por eso, ¿quiénes son ellos para oponerse a Dios? Y solo piden a los paganos no que se circunciden, sino simplemente les prescriben abstenerse de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos y la sangre y los animales estrangulados. Ahí está. Y después que sigan viviendo como el Señor lo ha pedido y por eso Dios los ha elegido. Bueno, pues qué hermoso vivir como iglesia, vivir el don de la unidad, el don de la fraternidad, el don de la eclesialidad, el don de la obediencia. Nos damos cuenta que aquí se vive como iglesia, sobre todo en este primer concilio. Así es. Ojalá que nosotros también podamos vivir de esa manera, una pastoral en conjunto, una pastoral de comunión, como decíamos el día de ayer en el audio. Y bueno, pues como iglesia aprendamos a caminar de esa manera. Qué hermosa es ver la actuación de Dios a través de la iglesia en todo el mundo. La misma iglesia que vemos en África, en Europa, en Asia, en Oceanía, vemos también aquí en América. Vemos entonces en distintas islas, vemos también el Caribe y en tantos lugares del mundo. Las mismas características de la iglesia, porque somos la iglesia que es una santa católica y apostólica instituida por Cristo. Y se nota aquí en el concilio.
bueno, sintámonos gozosos, dichosos de pertenecer a la iglesia. Pero esto, ojo, también nos tiene que dar a nosotros el don de la obediencia. Todos aquellos judaizantes, aquellos que se oponían a que los paganos entraran a la fe sin antes haberse circuncidado, creyeron en lo que los apóstoles dijeron, obedecieron la voz de Dios a través de los apóstoles. Por eso tú y yo debemos ser obedientes a la voz de la iglesia, obedientes a la voz de nuestros pastores, obedientes a nuestra jerarquía, obedientes precisamente a Dios a través de ellos, a través de aquellos que Dios ha puesto al frente. No solamente pastores, sino laicos que posiblemente estén al frente de grupos, que estén al frente de pastorales, de movimientos. Bueno, por algo Dios los puso allí. El que obedece nunca se equivoca, dice la tradición popular. Bueno, y también en este sínodo, en este concilio, nos damos cuenta también que aunque hayan distintas posturas, distintas maneras de pensar, el Espíritu Santo sigue obrando, el Espíritu Santo lleva a la iglesia adelante. Y así, desde ese primer concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, hasta el día de hoy se han hecho muchos concilios. El último realizado en la iglesia fue el Concilio Vaticano II del año 1962 a 1965, en donde hubo una renovación estructural en la iglesia, sobre todo una renovación en las cuestiones litúrgicas, una renovación en distintos ámbitos. Bueno, pidámosle al Señor que nos ayude a seguir confiando en la iglesia. Así es, a seguir siendo personas de oración, a seguir también manteniendo la unidad como iglesia, la unidad en la caridad. Bueno, pidámosle esto al Señor y que nosotros seamos partícipes de eso. El texto de San Juan capítulo 15 del 9 al 11 también nos dice algo muy importante. Jesús habla a sus discípulos y ¿qué les dice? Como el Padre me ama, así los amo yo. Pregunto, ¿cómo ama Dios Padre a su Hijo Jesús? ¿Será que lo ama con un amor que es así pasajero? ¿Será que lo ama solo en teoría? No. Dios Padre, ¿cómo ama a Jesús? Lo ama radicalmente, lo ama con todo su corazón, da todo por su Hijo, nuestro Padre Dios. Así ama a su Hijo Jesús. Así es. Y por eso, así como el Padre me ama, los amo yo, dice Jesús. Imagínate el gran amor insondable de Jesús para contigo y para conmigo. ¿Cuántas personas viven en un error pensando que Dios no las ama, que Dios las abandona, que por la vida pasan solas, pasan en crisis, pasan en soledad, pasan con tristeza, con angustia y pasan también con depresión? Porque Dios los abandona, porque Dios no está allí, dice Jesús. Hoy, como el Padre me ama, así los amo yo. Si el Padre siempre ha estado cerca del Hijo, si Dios Padre siempre ha cuidado de su Hijo, si Dios Padre le ha acompañado incluso hasta la cruz, también Jesús hace lo mismo con nosotros. Como el Padre me ama, así los amo yo. La palabra de Dios se cumple. Jesús no dice mentiras, la palabra dice la verdad. Y por eso, siéntete una persona amada por Dios. El mal nos detesta tanto que nos roba las ideas de que Dios nos ama, de que Dios nos quiere, de que Dios nunca nos abandona, de que Dios tiene misericordia, de que Dios nos perdona, de que Dios está con nosotros. No perdamos de vista esa llamada y también esa acción de Dios. Permanezcan en mi amor, dice hoy la palabra. Permanecer en el amor de Cristo, permanecer en los sacramentos, permanecer en las obras de misericordia, permanecer en la caridad fraterna con el prójimo, permanecer en esta fe de la iglesia. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, dice el Señor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre. ¿Y cuál es el mandamiento de Jesús? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ama a tus enemigos, haz bien al que te persigue. Esos son los principios fundamentales de Jesús. El que quiera seguirme, cargue con su cruz y sígame. Veamos entonces cómo podemos amar a Jesús cumpliendo esas instrucciones que Él también nos ha dejado. Así es, pero si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Cumplir su voluntad, cumplir sus mandamientos. El mandamiento nuevo de amar. Amar sin medida. Amar al que sufre. Amar al que llora. Amar al necesitado. Amar al huérfano y a la viuda. Amar al enfermo. Amar a todo el que necesite de Dios. Amar al que se equivoca. Amar a mi enemigo.
amar a aquellos que no piensan como yo, amar a mis perseguidores, amar a todos aquellos que muchas veces no concuerdan con el cristianismo o con la fe católica o con el amor de Dios. Amar sin medida, eso significa el amor que viene de Dios. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor, dice Jesús. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. ¿Será que yo soy feliz? ¿Será que el encuentro con la palabra y con Jesús me da alegría? ¿Será que al ir a misa el día domingo eso reconforta mi alma y le da lo que necesito? Hoy Jesús nos invita a vivir felices. Vivamos felices en el Señor, vivamos felices con lo que somos, vivamos felices con lo que tenemos. No andemos deseando otras cosas, no andemos deseando ser otras personas, no andemos deseando los bienes del prójimo. Seamos felices hoy, que no nos condicione o determine una situación, una economía, unos bienes para ser felices. No, hoy Jesús nos invita a ser felices observando su persona y viviendo el don de la fe, de la esperanza y de la caridad. Ofrece hoy una oración, ofrece un sacrificio, ofrece algo en favor de las vocaciones del Papa, obispos, sacerdotes y por supuesto de los jóvenes que le responden a su llamada. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Aleluya. Comparte este audio, da también un like en la campanita para suscribirte al YouTube y hasta mañana.